La pregunta que está de moda para los venezolanos que viven fuera de Venezuela es, ¿y para cuándo te devuelven? Pero yo creo que tal vez muchos podríamos resumirlo en una corta respuesta. Los recuerdos son más bonitos que la realidad. Porque es que también en los últimos días hemos visto regresar a Venezuela a varios y que dirigentes políticos que por algunos pocos años permanecieron en el exterior. Algunos regresan dando declaraciones, otros son recibidos entre abrazos, fotografías, entrevistas y una evidente cobertura mediática que intenta presentar estos retornos como una señal de normalidad. Y ahí es donde yo creo que debemos detenernos un momento, porque una cosa es regresar a tu país y otra muy distinta es intentar vender la idea de que el país ya resolvió sus problemas. Nadie puede cuestionar el derecho de un venezolano a volver a su tierra. Cada quien regresa cuando considera que es el momento. Eso es respetable. Lo que sí podemos cuestionar es el mensaje político que se intenta construir alrededor de esos regresos. Porque mientras algunos poquitos y que dirigentes vuelven a Venezuela, millones de venezolanos siguen fuera del país. Siguen trabajando en Estados Unidos, en España, Chile, Colombia, Argentina y decenas de países más. Siguen enviando remesas, siguen ayudando a sus familias, siguen construyendo una vida lejos de casa. Y siguen sin considerar que existan condiciones suficientes para regresar de forma definitiva. Y aquí precisamente me gustaría preguntar, ¿qué lograron realmente algunos de esos supuestos dirigentes que durante años estuvieron en el exterior? Porque muchos pasaron años participando en conferencias, entrevistas, programas políticos, transmisiones en redes sociales y debates sobre Venezuela. Pero cuando apareció la primera oportunidad de regresar, regresaron. Y eso lleva a muchos ciudadanos a preguntarse si aquellos años de exilio político produjeron resultados concretos para el país o simplemente sirvieron para mantenerse dentro del debate político venezolano. Es una pregunta legítima, porque mientras millones de venezolanos salieron a trabajar, estudiar, emprender, a aprender un oficio o comenzar desde cero en otro país, a echarle bolas a lo que fuera, a mejorar humana y profesionalmente, gran parte de esa dirigencia política continuó viviendo exclusivamente alrededor de la política venezolana. Por eso muchos observan estos regresos con escepticismo, no porque les moleste que vuelvan, sino porque después de tantos años de sacrificios, promesas y discursos, la gente sigue preguntándose, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los cambios? ¿Dónde están las victorias que justificaron tantos años de confrontación política? Pero además hay algo que no podemos ignorar. Cuando hablamos de venezolanos que están regresando, tenemos que contar toda la historia. Porque hay venezolanos que regresan porque quieren, pero también hay venezolanos que regresan porque los obligan. Miles de venezolanos han sido deportados en los últimos meses desde distintos países, sobre todo desde Estados Unidos. Muchos tenían trabajo, muchos tenían años construyendo una nueva vida, muchos tenían hijos estudiando, muchos pagaban impuestos y cumplían con sus responsabilidades y aún así terminaron regresando a una Venezuela que nunca estuvo en sus planes volver a pisar tan pronto. Por eso no todos los retornos significan lo mismo. No es igual el dirigente político que aterriza rodeado de cámaras que la madre venezolana que regresa porque fue deportada. No es igual quien vuelve para reincorporarse al debate político que quien vuelve con una maleta sin ahorros y sin saber qué hará el día siguiente. Y ninguno de esos regresos por sí solo demuestra que la crisis venezolana terminó. Porque si Venezuela realmente hubiese recuperado las oportunidades que perdió, probablemente no seguiríamos viendo a millones de venezolanos apostando su futuro lejos de su país. Y aquí vuelvo al principio. Los recuerdos son más bonitos que la realidad. Porque muchos venezolanos no extrañan necesariamente la Venezuela de hoy, extrañan la Venezuela donde crecieron, la Venezuela donde estaban sus padres, la Venezuela donde estaban sus amigos, la Venezuela de las reuniones familiares, de las navidades completas, de los sueños que un día parecían imposibles. Esa es la Venezuela que vive en la memoria de millones de personas. Y quizás por eso tantos todavía no regresan, no porque hayan dejado de amar a Venezuela, sino porque aman profundamente a una Venezuela que ya no existe de la misma manera. Hay venezolanos que regresan porque quieren, hay venezolanos que regresan porque los obligan y hay millones que siguen esperando el día en que regresar deje de ser una decisión dolorosa, porque regresar fácilmente es relativamente fácil. Lo difícil sigue siendo reconstruir el país que millones de venezolanos todavía recuerdan con nostalgia. Ese país que para muchos sigue siendo más hermoso en los recuerdos que en la realidad.